Hoy te voy a compartir un dato que es súper importante para ti. Si tu agencia trabaja mucho, pero no crece, este video es para ti. Hoy quiero hablar de 3 errores que veo constantemente en agencias de marketing. No errores en redes sociales, ni de tendencias, ni de algoritmos. Son errores estructurales. Errores que hacen que una agencia trabaje mucho, tenga clientes, pero no crezca. Y lo aclaro desde el inicio. Esto no es teoría, es algo que he visto durante años en agencias pequeñas, medianas y también en agencias que parecían ir muy bien por fuera. Si tienes una agencia o estás pensando en abrir una, es muy probable que te reconozcas en al menos en uno de estos puntos. Y no pasa nada, la mayoría comenzamos así. El problema es quedarse ahí. Muchas agencias no fracasan, simplemente se quedan atrapadas en el mismo nivel durante años. Los mismos ingresos, los mismos problemas y el mismo desgaste. ¿Te ha pasado? ¿Lo has sentido? Pues normalmente no es por falta de talento, es por malas decisiones repetidas. Hoy quiero explicarles cuáles son estos 3 errores, por qué ocurren y qué consecuencias tiene y qué hacen diferente las agencias que sí logran escalar. El primer error es vender horas en lugar de resultados. Y este error es tan común en muchas agencias que ni siquiera saben que es un error. Lo ven como la forma normal de cobrar. Paquetes por horas, bolsas de horas, mensualidades donde se promete tiempo pero no impacto. El problema de vender horas es que tu crecimiento quede limitado desde el inicio, porque solo tienes 2 formas para ganar más: trabajar más horas o subir el precio de cada hora. Y ambas tienen un techo muy bajo. Además, cuando vendes horas, el cliente empieza a medir tu valor en tiempo y no en soluciones. Empieza a preguntar: ¿cuántas horas me dedicaste? ¿Esto entra en el paquete? ¿Por qué se tardaron tanto? Y ahí es cuando empieza el desgaste. Muchas agencias trabajan muchísimo, responden mensajes a todas horas, hacen ajustes constantes y aún así sienten que nunca es suficiente. ¿Pero por qué pasa esto? Porque cobrar por horas suele venir del miedo. Miedo a cobrar más, miedo a que el cliente te diga que no, miedo a no saber explicar el valor real de lo que haces. Entonces se opta por lo más fácil: explicar el tiempo. Pero el tiempo no es lo que el cliente compra. El cliente compra claridad, compra dirección y compra resultados. Te pongo un ejemplo muy común. Llega un cliente y te dice: quiero manejo de redes. La agencia ofrece un paquete, tantos posts, tantas historias, tantas horas al mes. Se publica, se cumple, se trabaja, pero después de 3 meses el cliente te dice: no estoy viendo resultados. Y tiene razón, porque nunca se definió qué significaba resultados. ¿Te ha pasado esto? Bueno, pues la agencia cumplió con las horas, pero no con el impacto real en el negocio, que es lo que tu cliente esperaba, ¿no? Entonces pasa algo muy peligroso. La agencia empieza a trabajar más para compensar, más ajustes, más reuniones, más contenido, sin cobrar más. Las agencias que escalan entienden algo muy distinto. El tiempo es interno, el producto es la solución. Definen primero el problema, luego el objetivo y después el resultado esperado. Nosotros así trabajamos y a partir de eso se estructura el trabajo. Cuando cambias horas por resultados, cambia todo. La conversación con el cliente, la percepción de valor y también tus ingresos. El segundo error es probablemente el más común y el más peligroso a largo plazo, cuando todo depende del dueño. El dueño revisa todo, aprueba todo, resuelve todo, está en todas las juntas, toma todas las decisiones. Al principio parece normal. La agencia es pequeña, el dueño sabe más que nadie y quiere que todo salga bien. Pero con el tiempo esto se convierte en un cuello de botella. Si el dueño no está, las cosas no avanzan. Si el dueño se enferma, todo se frena. Si el dueño quiere vacaciones, no se puede desconectar. Y aquí es donde hay que decirlo muy claro. Eso no es una agencia escalable, es un autoempleo sofisticado. He visto dueños agotados de trabajar 12, 14 horas al día, apagando fuegos constantemente, sintiendo que si no están
están encima de todos, algo se va a caer. Y normalmente el problema no es el equipo, es la falta de procesos. Cuando no hay procesos claros, el equipo depende de la persona. Cuando sí los hay, el equipo depende del sistema. Te doy un ejemplo típico. Un cliente tiene un problema con una campaña. El equipo no sabe cómo responder, no porque no sea capaz, sino porque no hay un criterio definido. Entonces todo escala al dueño y el dueño lo resuelve. Eso se repite una y otra vez, hasta que el dueño se convierte en el cuello de botella de su propia agencia. Y es importante que sepas que las agencias que crecen hacen algo distinto. Documentan decisiones, definen criterios, establecen procesos claros, no porque quieran más burocracia, evidentemente nadie la quiere, sino porque quieren más libertad. La libertad para crecer, libertad para delegar, libertad para no estar en todo. Una agencia sana no depende de una persona, depende de un sistema que funciona, incluso cuando esta persona no está. El tercer error es aceptar cualquier cliente. El error suele venir del mismo lugar que el primero, del miedo. El miedo a decir que no, el miedo a perder ingresos, el miedo a no tener flujo. Esto también nos pasa a la mayoría y más cuando estás comenzando. Entonces aceptas a clientes que no tienen presupuesto, no tienen claridad, no tienen expectativas realistas. Al principio parece buena idea, es dinero que entra, pero el costo aparece después. Siempre en los primeros meses el cliente exige más de lo que paga. El cliente nunca está satisfecho o hay clientes que culpan a la agencia de todo. Y un solo cliente así puede consumir al equipo completo. He visto agencias con muy buenos clientes y uno solo malo que destruye el ambiente, la motivación y hasta la reputación. Muchas veces el problema no es el marketing, es la decisión de aceptar a este tipo de clientes. Las agencias que escalan saben exactamente con quién trabajan y con quién no. Tienen criterios claros, presupuestos mínimos, nivel de compromiso y expectativas realistas. Y entienden algo muy importante. Decir que no también es una estrategia. Elegir bien a los clientes no es un lujo. Es una necesidad para crecer de forma sana. Si tuviera que resumir todo en una idea, sería esta. Las agencias no se estancan por la falta de trabajo, se estancan por la falta de criterio. Vender horas, depender del dueño, aceptar cualquier cliente, son errores silenciosos, porque no te hacen quebrar, pero sí te impiden crecer. A ver, y corregirlos no requiere hacer más contenido, ni trabajar más horas, ni seguir tendencias. Requiere tomar mejores decisiones. Muchas agencias trabajan duro, pero pocas trabajan estratégicamente. Y esa es la diferencia que separa a las agencias que sobreviven y las agencias que realmente escalan.